Sean muy bienvenidos, telenófilo oyentes, a este programa de radio y televisión que desde Chile honramos al vino de las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Hoy estoy un poco más informal, no es casualidad, porque estamos conmemorando que comienza el otoño, estamos cercanos al equinoccio de otoño, así que se viene mi época favorita del año, donde empieza a caer agua que tanta falta hace acumular, preservar, así que estoy aquí haciendo fuerzas para que sea un invierno muy lluvioso. Hoy día debuta como panelista en este equipo de los vinos cardinales, recién llegado de una gira mostrando con orgullo sus vinos de Chile. Debuta Cristian Vallejo, que él muy fiel sigue aquí en este equipo porque lo querían desde Tonight Show, Jimmy Fallon, lo quería en La Divina Comida, lo quería Don Francisco para Las Caras de los Viñedos, un próximo programa que se viene. Pero Cristian decidió seguir con nosotros, estar aquí, lo apreciamos mucho. Y hablando de Las Caras de la Moneda, que competimos esta semana en el mismo horario, los vinos cardinales fue más visto que Las Caras de la Moneda con Don Francisco por la gente que toma vino. Así que ahí anduvimos bastante bien en la medición de audiencia, pero ya escucharon al comienzo la introducción con este disco. Yo creo que es un disco que no debe faltar entre los más destacados del siglo XX, Viaje al Centro de la Tierra, del tecladista inglés Rick Wakeman, porque hoy día no vamos a hablar de la cosecha pasada, de la cosecha 2021, o quizás mucho más atrás, de la cosecha de 1998. Con nuestro invitado vamos a hablar en millones de años, así que afírmense bien, pónganse el cinturón de seguridad. Y también hay una primicia que va a cumplir con ese mito, con esa leyenda de que los mejores vinos del mundo no los hace un enólogo, los hace un contador, un dentista, un abogado, y les anticipo que nuestro invitado de hoy es geólogo. Pero saludo a quien nos prefirió a estar en Nueva York con Jimmy Fallon. Bienvenido, Cristian, gusto de verte ahora y bienvenido a este nuevo mundo que agradecemos a UCB Televisión estar aquí por pantalla. ¿Cómo estás? Hola, querido Max, amigo mío, como siempre feliz de acompañarte en este programa y al resto de todos los integrantes. Feliz de aportar con el conocimiento que pueda entregar para que el vino siga haciendo un camino y sea nuestro embajador alrededor del mundo y vaya interesando a las nuevas generaciones a ir conociendo Chile a través de los distintos terroirs o de la experiencia de alguien como el invitado de hoy, que son magníficas para darle un sello al vino chileno. Así que, como siempre, muy agradecido de estar aquí y feliz de esta nueva edición de los vinos cardinales, donde ahora en televisión estamos incluso más cerca de la gente para que se vayan aclimatando y siendo parte del mundo del vino. Así es, y ahora presentamos a nuestro invitado de hoy. Tiene una trayectoria muy larga en el mundo del vino, ha asesorado a las viñas más destacadas de nuestro país. Podría estar leyendo algunos minutos todo su currículum, pero empecemos de lo más simple a lo que se va a ir comentando hoy día. Bienvenido a los vinos cardinales, son tres, a este geólogo especializado en terruños del vino, Eder González. Bienvenido. Hola a todos, un gusto estar acá. Hola. Gracias por esa introducción, esa bienvenida a este nuevo formato que me alegra mucho ser partícipe. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, Cristian? Gusto saludarlos. Hola, Sí, yo la quise simplificar
eres nuestro segundo invitado con muchos estudios y a mí, que no tengo un cartón, como decían nuestros padres, un diploma, me siento un poco intimidado. No, broma. Pero para situar a nuestros telenófilos oyentes, les cuento una historia. Cuando tuve la oportunidad de estar frente al Gran Cañón del Colorado, me enteré que que se había formado entre 4 a 5 millones de años geológicos de este planeta. Yo pensé, si vivo con suerte 100 años, y vivo 1000, y vivo 10.000, y vivo 100.000, son números que yo creo que a uno no le caben en la cabeza. Lo que me impresionó es que el Cañón del Colorado se formó en esos 4 a 5 millones de años, que en edad geológica equivale a que se formó de la noche a la mañana. Entonces, Eder, ¿cómo situarnos en edades geológicas aplicadas al vino, al suelo? Bueno, es una súper buena pregunta y también al mismo tiempo es difícil de responder. Recuerdo que una de las primeras cosas que aprendemos cuando entramos a la carrera de geología es dejar de pensar en escala humana, digamos, y intentar pensar en escala geológica, en millones de años, no en minutos, no en años, sino en millones. Y es complejo, no es un ejercicio trivial, no es un ejercicio fácil, pero hay formas de hacerlo. Pero al final, cuando uno lo logra, termina dándose cuenta de lo insignificante que terminamos siendo nosotros como especie, como nuestro tiempo en este planeta, versus todo lo que ha pasado atrás. Sin ir más lejos, el planeta tiene 4.600 millones de años y nosotros como especie no tenemos más de miles, decenas de miles. Es increíble. Ahora compartimos con nuestros telenófilos oyentes que hoy día el panelista es Cristian, porque Eder ha asesorado a Cristian en el pasado y su trabajo colaborativo ha sido muy fructífero, premiado, reconocido. Entonces empecemos por quienes no sepan qué es una calicata y por qué, aunque usted comience un viñedo de 1 hectárea, es recomendable hacer una calicata. Cristian. Bueno, sí, primero agradecer siempre el trabajo que se hizo con nosotros en VIC, que con Mario hicieron un gran trabajo para entender la geología de nuestro lugar y poder trasladarse a todos estos años atrás y entender qué es lo que pasa con nuestro suelo. En definitiva, el suelo es muy importante porque es la base donde se sienta la vid, ¿no? Entonces hay que entender no solo el suelo, sino que también la roca madre que existe ahí. Y claro, hacer una calicata es poder entender qué tipo de suelo, qué cosas van a suceder ahí a través de la textura del suelo, la estructura, el pH y una serie de condiciones que nos van a entregar respuestas para también saber qué va a pasar con el vino. Por ejemplo, nosotros cuando partimos hace ya casi 20 años, hicimos todo un estudio de suelos para entender qué tipo de portainjertos teníamos que utilizar para luego elegir las variedades a insertar o a injertar en el portainjerto que tenían que ver con el microclima que iba a tener ese lugar. Entonces era la raíz específica para el tipo de suelo y la variedad que se iba a desarrollar mejor en ese microclima de esa parcela en particular. Y después hicimos todo este trabajo con él para entender también todas las rocas que teníamos debajo de este suelo y tener un estudio completo de todo lo que sucedía ahí, y ahí descubrimos algunas cosas muy entretenidas que hoy día estamos utilizando en nuestra enología circular, que están dando resultados increíbles en el vino. Pero la calicata es fundamental para entender, por ejemplo, qué tipo de raíz podemos utilizar en un portainjerto, para entender qué características tiene el suelo, si es arcilloso, si es arenoso, si es limo, si es franco arenoso, qué va a suceder, cómo vamos a regar eso. O sea, hay una cierta comunicación tal que eso nos entrega información para podernos relacionar con la vid y poder tomar decisiones para llevar el producto final, que es su racimo, a la calidad que necesitamos respecto del vino que queremos desarrollar. Ya, pero
Eder, una calicata, para quienes nunca han visto una, pero consumen mucho vino y gozan nuestros vinos, es excavar en, digamos, 2 por 3 metros hasta 3 metros de profundidad. Ahí expláyate, por favor. Bueno, una calicata no es más que un acceso al subsuelo, un hoyo, por decirlo en simple. No tiene características definidas, sí condiciones que por conveniencia pueden ser más o menos útiles. Normalmente se hacen hoy día con maquinaria pesada, con una excavadora, mini excavadora, etcétera. Y el largo va a ser básicamente a conveniencia. Puede ser el largo del brazo del equipo, puede ser 1 metro o 2 metros, pero recordemos que eso es hoy día. Antiguamente las calicatas siempre se han hecho y la mano del hombre en este proceso ha sido fundamental, y hoy día todavía en muchos lugares las calicatas se excavan a chuzo y pala, lo cual lo hace súper complejo y te limita mucho la profundidad a la que uno puede llegar. Pero finalmente la profundidad no es tan importante, no necesitamos enterrarnos nosotros mismos bajo la calicata. Básicamente necesitamos tener acceso a qué pasa bajo la superficie de la planta, es decir, dónde está conviviendo esa raíz, y esa raíz, depende del lugar, puede estar ambientada en 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Va a depender de cada lugar, de cada terruño donde estamos, cada condición climática, el nivel de exploración de la variedad. Entonces no hay realmente una regla, pero lo que necesitamos es tener acceso al subsuelo, y la calicata es una de las medidas más estándar hoy día en la industria, pero finalmente todo sirve. Un corte de camino, una acequia de regadío, que te exponga 50 centímetros de suelo, también aporta información valiosa a la hora de descubrir esos suelos bajo los viñedos. Claro, yo me acuerdo que cuando me enteré que existía Vic en Chile, en una entrevista, no sé si fue contigo, Cristian, o con don Alexander Vic, mencionaron que hicieron algo así como 400 calicatas, y yo después, cuando te conocí, te pregunté si no había sido mucho, y tú me dijiste, mira, si hubiera podido hacer 4000 calicatas para saber exactamente cada terreno, cada microvalle, las hubiera hecho. Entonces, ¿qué tan importante es para un enólogo hacer estas calicatas? Mira, efectivamente hicimos 1500 al inicio, que no es poco. Y efectivamente, si me preguntas de nuevo, sumaría más, porque uno va siempre aprendiendo en el tiempo de tu terroir, y nos hemos dado cuenta que las parcelas que nosotros tenemos 300 y algo parcelas, prácticamente 1 hectárea por parcela, digamos, entendiendo que son 320 plantadas. Entonces, yo todavía hoy día encontramos que hay zonas que podríamos incluso subdividir. Y de hecho lo hacemos en la cosecha. Vamos con Mario Oliva, marcamos distintas zonas. Viticultor. Hacemos un trabajo en conjunto hoy día en equipo, donde está el equipo de enología, el equipo del campo, y nos comunicamos, digamos, para poder llegar a hacer definiciones muy exactas de qué es lo que tenemos en cada parcela. Entonces hacemos divisiones dentro de una parcela que tiene un porte injerto. Ya nos dimos cuenta que hay sectores que no son exactamente iguales y los volvemos a subdividir. Entonces es tan importante tener esas diferencias para nosotros separadas y poder entender cómo va a llegar a ser ese vino y después mezclar, porque puede ser que esta parcela de 1 hectárea, por simplificar, haya, no sé, 2000 metros cuadrados que maduren distintos. Entonces, si yo cosecho todo, cuando me parece que el total está más o menos, esos 2000 no van a estar en su punto. Entonces, hoy día lo que hacemos es que esos 2000 metros cuadrados los dejamos esperando si es que lo necesitan, o los cosechamos un poco antes porque el suelo cambió un poquito. Y esa definición nos da el vino que buscamos, y después mezclamos con el otro resto en el momento que sea adecuado y en una proporción que a lo mejor no es el 20% de lo que es la superficie, y se puede mezclar con un 25, un 30, un 50, y buscamos una proporción que nos da un sabor incluso mucho más específico dentro de lo que nosotros estamos buscando. Por eso es que es tan importante como ir al detalle y entender tu terroir desde todos los puntos de vista para poder después
jugar con las mezclas y utilizar esas diferencias en lo que lo necesitas. Por eso yo digo, si pudiésemos haber hecho más, hubiese hecho más. Perfecto. Y Eder, nosotros nos conocemos ya y todo, pero ya que estamos comenzando este año ahora en televisión, quisiera pedirte si puedes compartir con nuestros telenófilos oyentes cómo tú ingresaste al mundo del vino, porque fue anecdótico y tu perseverancia por querer incorporarte, es admirable. Sí, es una historia bien entretenida para mí, por lo menos, tal vez para el resto no tanto, pero básicamente fue empeño de curiosidad. Tengo una personalidad donde las cosas que me gustan trato de estudiarlas, trato de profundizar. Me pasó con el vino muy fuerte hace ya 15 años atrás y me gustó el vino, probé una botella rica que me dijo, oye, sí, esto es interesante. Probé otra y había otra cosa y empecé a consumir más vino. Y eso me llevó naturalmente a inscribirme en clubes de vino que tenían revistas asociadas. Y empecé a leer estas revistas y a leer el contenido de ellas y cómo la industria empezaba de a poco y cada vez más de forma más habitual a incorporar en su discurso y en su relato conceptos geológicos. Hablaban de suelo, hablaban de granitos, hablaban de gravas, hablaban de carbonato de calcio, hablaban de formaciones de cordillera, el cordillera lo Andes, cordillera de la costa, pero sentía que, bueno, yo leía que habían algunos errores conceptuales, habían términos muy básicos y muy vagos y observé una oportunidad de, ¿por qué no?, profundizar, tal vez profesionalizar más ese discurso, hacerlo más cercano a la gente también, al que está intentando entender, entendiendo que hay que reconocer que la geología no es de por sí algo fácil de digerir, tiende a ser un poco intimidante, pero hay formas de acercarlo, hay formas de hablar en simple, y es lo que yo he tratado de cultivar todos estos años, y se me dio la oportunidad de golpear puertas, y empecé a golpear esas puertas. Dije, quiero pertenecer. Escribí correo perdí la cuenta, más de 30 viñas. En ese tiempo era la Asociación de Viñateros Independientes. Y un correo en un tenor de básicamente declarando que no estaba buscando trabajo, que era importante que lo supieran para no intimidarlos de entrada, pero que sí me gustaría aprender de ellos desde la planta y la uva y lo que ellos sabían de suelo y en contraparte yo estaba dispuesto a aportar con lo mío, que era conocimiento científico del suelo, de la formación de estos suelos, de la formación de las macro unidades geomorfológicas, las cordilleras, los valles, y poder hacer una relación de simbiosis ganar-ganar, un win-win. Y bueno, de esos correos alguien respondió, los menos, y ahí me gustaría, yo siempre destaco a la gente que me ha abierto puertas en la vida. Uno de ellos fue Felipe García, y Felipe me dijo, bueno, muy buena tu idea, pero no te puedo ayudar. Te felicito, te deseo lo mejor. Lamentablemente yo soy muy pequeño, no tengo los recursos, pero sí conozco a quien está un poco en la misma tuya y tal vez estaría interesado en conversar contigo. Y me contactó con Héctor Rojas, hoy día en el norte. Saludos al gran Héctor. Y en ese minuto Héctor enganchó al tiro con la idea, me dijo, ¿qué quieres? Yo básicamente le dije en una palabra, quiero aprender. Y me dijo, perfecto, yo te puedo enseñar, pero te cuesta. ¿Qué me cuesta? Le dije yo, estoy dispuesto a pagar por ejemplo. Me dijo, no, yo te enseño todo lo que sé y tú me enseñas todo lo que sabes. Entonces, básicamente fue justo lo que yo estaba buscando, el tipo de relación que estaba intentando construir con alguien, y llegó justo en el momento, y desde ahí somos amigos y el mundo se abrió. Empecé a conocer gente, empecé a visitar viñedos y eventualmente algo que partió como un hobby
se convirtió en un trabajo en un momento. Porque esta pregunta también quise hacértela porque recuerda que estamos en una casa universitaria, Universidad Católica de Valparaíso, entonces quizás hay algunos, no sé si está la carrera de geología en la Universidad Católica de Valparaíso, pero más de algún geólogo que está estudiando te puede escuchar y puede derivar hacia el vino. Sería súper interesante, un poco lo que trato, no sé si en la universidad exista, pero en otras universidades sí existe. Hay varios colegas jóvenes que están estudiando y que han mostrado interés por las ciencias de la tierra enfocado en los suelos y han desarrollado tesis de pregrado, incluso posgrado y hasta doctorado en la relación entre geología y vino. Que es mucho más compleja de lo que uno podría determinar, pero finalmente hay un área y hay un interés científico por desarrollarlo, y hay algunos colegas que lo están tomando en serio y están desarrollando algunos trabajos que han sido publicados incluso en revistas científicas. Así que esa inquietud ya está, se detectó hace harto tiempo y ojalá crezca. Y bueno, siempre disponible para poder apoyar al que lo necesite y quiera emprender en este camino que es tan entretenido, pero parte de una pasión. Yo creo que eso es importantísimo. Y esta pregunta sería para ambos. Una vez, cuando pregunté en qué consiste lo que tú haces con la Calicata y toda tu asesoría, me hizo la siguiente analogía. Yo asesoro a una viña, a un viñadero, voy para allá, hago la Calicata, y sería igual como si yo a una película, a un largometraje, dijera cómo va a ser esa película hasta los 60 minutos. Pero los últimos 30 minutos del largometraje, eso no lo puedo decir. ¿Verdadero, falso, ocurre, pasa? Cristian, Eder. Háblate, Cristian. Bueno, yo creo que de cierta manera sí, porque ¿qué construimos? Por ejemplo, cuando él nos ayudó a entender nuestro suelo y nuestras rocas, podemos entender y aprender qué es lo que vamos a sacar desde ahí. Pero claro, no sabemos hasta que hacemos el vino el resultado final. Y un poco se acerca a como lo estás planteando. En el fondo, cuando vamos descubriendo toda esta información que nos va entregando Eder, vamos entendiendo cosas que pasaron, vamos tomando decisiones para lo que viene, pero claro, hasta que no hagamos el vino enfocado de esa manera, no sabemos cuáles van a ser esos 30 minutos de la película final. Y lo que hace Eder ayuda mucho para poder, ¿no es cierto?, entender estos primeros 60 minutos y definir lo que va a pasar en esos últimos 30 minutos, que es el resultado final del vino, entendiendo de esa manera la pregunta, si es que estoy en lo correcto. ¿Eder? Sí, yo iba a tomar un poco la respuesta por el mismo lado, pero yo estoy mucho más distante de esos minutos que tú declaraste como esos minutos de incertidumbre. Creo que la geología está muy atrás del vino en temporalidad. Entonces, básicamente yo estoy más cerca de lo que va a pasar con la planta que lo que va a pasar eventualmente con el vino, para el cual necesitan ocurrir un montón de cosas, procesos, decisiones antes de llegar ahí. Entonces, básicamente, como siempre digo, un poco pastelero a tus pasteles, y todo lo que yo veo, todo lo que ofrezco y todo el ambiente en el que me gusta construir las discusiones que tenemos en terreno son en torno al suelo y lo que eventualmente podría pasar con la planta. Pero para llegar finalmente al vino, creo que me quedo con muchos más minutos de esa película de incertidumbre, Max. O sea, el asesino no fue el mayordomo. No lo sé. Es verdad que hay muchos factores, porque es verdad que es como, mira, es como nosotros decimos que el 80% del vino
está en el campo y el otro 20 se termina en la bodega porque construimos el vino desde la poda a partir de la información, por ejemplo, del suelo también. Se construye a partir del suelo entendiendo, por ejemplo, el portainjerto y qué plantar, y etcétera. Después, cada año hay un resultado. Nosotros partimos haciendo el vino desde la poda y cuando hasta la cosecha es campo y después entra a la bodega. Claro, hay una serie de decisiones en el campo que son acuerdos que hagamos este tipo de poda, dejemos tal carga, hagamos deshoje, hagamos esto otro, y vamos funcionando, reguemos de tal manera de acuerdo al tipo de suelo, bla, 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 y vamos llevando a la planta hacia donde queremos como vino. Y llega el momento de ese 20% del tiempo que es la bodega, donde ahí hay decisiones que, y yo lo hablo con los enólogos jóvenes, aquí hay decisiones que uno puede de frentón echar a perder todo el trabajo anterior y no llegar a nada porque se tomó una mala decisión en la bodega. O sea, todo lo que se construyó se echa a perder. O bien, todo esto que se construyó se alimenta y crece y llegamos a un tremendo vino tomando buenas decisiones en bodega, por ejemplo, cómo hacer los remontajes, cómo hacer la selección al momento de entrar la uva y moler la uva, cómo moler la uva, si hacer maceraciones en frío o no, cuánto tiempo dejo el vino en contacto con los brujos para extraer los taninos, después qué tipo de barrica voy a usar, si uso arcilla o si voy a usar otra cosa. Y toda esta serie de decisiones van llevando el vino hacia el objetivo final. Entonces, claro, aquí, a pesar de que es un periodo más corto en tiempo, lo que pasa en la bodega es fundamental en el sentido que una sola cosa puede, todo el trabajo anterior, ir a una zona donde no queríamos ir, o bien llegar al objetivo o más allá. Entonces, es bien complicado el tema de la vendimia, por eso que yo siempre a los enólogos jóvenes les digo, ustedes tienen que pensar que para cada vendimia hay que jugarse la vida, porque en realidad nosotros como enólogos, y teniendo una buena comunicación con el campo, etcétera, tenemos 40 oportunidades si uno trabaja a los 25 o los 65 para poner límite, porque yo sé que todos pueden trabajar hasta cuando quieren y se puede partir antes, pero hagamos que tú te recibes a los 25, empiezas tu carrera y terminas a los 65 para dar dos límites, son 40 años, 40 oportunidades. No son muchas en tu vida. Entonces, cada decisión que se tome en el momento, en cada añada, es muy importante porque puede marcar algo grande hacia cualquier lado, puede ser muy malo o puede ser muy bueno. Entonces hay que dar el 100% durante todo este tiempo. La vendimia es crucial en la toma de decisiones para no echar a perder el trabajo anterior y poder proyectar hacia adelante. Entonces es súper como, sobre todo cuando son jóvenes, como que esto no se dan cuenta de la importancia de jugarse ese 24/7 durante la vendimia, porque te estás jugando un año completo. Y una de las 40 oportunidades. Entonces, claro, si tú trabajas en Wall Street y estás metido en esta cosa de las acciones, que si yo tienes 40 oportunidades probablemente por minuto o por cada 10 segundos, no sé. Pero aquí es por año. Entonces, es una toma de decisiones difícil. Sí, mira, yo no tengo religión, pero hay una frase que dice, la cerveza la hace el hombre. La puede hacer una vez a la semana. El vino lo hace Dios una vez al año. Pero yo que tengo el honor de haber compartido con ustedes, hay una anécdota que la contaron hace un par de años, creo, en la radio, así que ahora también para nuestros telenófilos, cuando tú, Cristian, contaste que ibas siguiendo el trabajo de Eder allá en el valle de Millahue, y él te decía, aquí el suelo es grafito y tú recogías piedras y las mascabas y tenía grafito y las guardabas. Por favor, eso compártanlo hoy día con nuestros telenófilos oyentes. Sí, lo que yo aprendí con el profe, yo lo veía que entraba en la calicata y empezaba a probar la cosa. Y lo veía que a las piedras empezaba a probar las piedras. Entonces yo decía, bueno, y lo empecé a mirar y hasta que le fui a preguntar. Entonces, claro, ahí me dijo, no, que esto, lo otro, y yo empecé a aprender cosas que no veía, a degustar piedra. Así fue, ¿no? Sí, tiene un poco de gracia y tiene un poco de un cliché y lo que con ciertos apodos con los que crecemos en la universidad, los geólogos, algunos nos llaman los chuparrocas porque estamos todos gatos y ahora piedra en la boca y nadie entiende por qué.
tiene razones súper simples. O sea, hay algunas formas de tantear, algunas formas de... No es buscar sabor en la piedra, para nada, pero la saliva tiene cierto poder de descomponer algunos minerales, entonces sirve un poco para evaluar si es que, por ejemplo, el carbonato de calcio está presente o no, o simplemente algo blanco, en ausencia de un limón o en ausencia de ácido clorhídrico, algo un poco más profesional. Y por otro lado tiene una explicación mucho más trivial que eso, que es básicamente que es la fuente de agua más cercana que tengo, la saliva. Entonces, para observar los minerales y observar la textura, yo necesito observar caras de esa roca húmedas y ojalá mojadas. Entonces, si no tengo agua, la saliva es lo más cercano. Entonces, antes de observar con la lupa, tiendo a pasarle la lengua a la roca y básicamente por eso. Entonces, se tiende a pensarse que uno está saboreando rocas, pero no es así. Ah, perfecto. Fue que ahí yo aprendí eso, porque yo nunca había visto probar las piedras. Entonces, ahí aprendí. Ah, claro. O sea, bueno, es muy importante en el mundo del vino ampliar la paleta de aromas y sabores, así que si usted visita algún viñedo, ve una calicata, hacer que se extraiga piedra, roca, porque un sabor, se dice, Eder, bastante común, creo que es el lápiz mina. Puede ser, hay un montón de sabores en el vino que vienen de un montón de fuentes. La fuente más directa, por supuesto, que es la fruta y las decisiones que uno tenga con esa fruta, cosecha, tipo de fermentación, tiempo. Y otras también son los agentes externos como la misma barrica que aporta sabor, etc. El suelo, sin embargo, no está científicamente probado que aporte directamente sabores. Tal vez sensaciones, tal vez sí texturas. Es un tema un poco polémico, harta discusión. Quizá hay poco estudio para lo que debiese haber al respecto, pero lo que hay apunta en esa dirección. Las piedras no tienen sabor y no apuntan de forma directa al sabor del vino. No obstante, genera una condición en el suelo que genera un estrés especial en la planta. Y ahí está un poco el mérito y el talento de cada enólogo o cada viticultor para poder reconocer eso y desarrollarlo y eventualmente tratar de buscarlo en el producto final. Ese es un buen tema, porque claro, es polémico, pero sí hay una relación como que a lo mejor y yo estoy contigo de seguir estudiándola y tratar de hacer una definición más cercana, porque claro, hay polémicas que sí, que no, pero hay un efecto que a lo mejor lo que estamos transmitiendo o lo estamos diciendo de una manera que claro, no calza con lo que tú puedas ver, pero uno sí siente una especie de sensación como en el vino, que podría uno atribuirla ahí como a veces hay un tipo de suelo que se siente un poquito como grafito, como la punta del lápiz, como salado, entonces a lo mejor la definición de la descripción no es la correcta, pero sí algo pasa, ¿no? Absolutamente. Y estoy súper de acuerdo con eso y no quiero que se malentienda. Creo que hay una relación, solo que la relación siento que no es tan simple como uno podría pensar. El sabor del mineral que no tiene o el sabor del suelo que pase al vino, creo que no es tan directo, pero sí ese suelo impacta en la planta y eventualmente la planta puede expresar eso en el vino. Entonces, yo creo que estaba hablando de semántica, la relación existe, creo que al mismo tiempo como que eso sí está probado, existe una relación entre ciertos tipos de suelo y ciertas sensaciones, texturas, tal vez sabores. No me gustaría profundizar más tanto en eso, pero sí, concuerdo contigo, esa relación está y es súper interesante buscarla y ojalá tuviésemos más espacio y más ciencia asociado para poder resolver esta discusión que es entretenida, es apasionante
Y no sé, de cierto modo es como el santo grial del vino, tratar de hacer esa asociación un poco más simple y menos compleja, pero lamentablemente la ciencia no es simple, es compleja y las respuestas no son a veces tan todo lo directas que uno quisiera. Así como también estamos asociados con nuestra primera pausa comercial de avisadores aquí en UCB Televisión y UCB Radio, en que nos estamos familiarizando con conceptos de suelo, terroir, terruño, millones de años. Vamos y volvemos. Y ahora escucharemos Vinosofía aplicada. Es bueno de vez en cuando llamar a tus amigos. Quizás se hayan reunido a descorchar exquisitos vinos y no te avisaron. Esos son buenos amigos. Y continuamos con los vinos cardinales. Son 3, el sur y el norte. Yo estoy acá disfrutando, y no lo digo, aunque en este programa se practica el nepotismo, pero no lo digo por eso, porque es mi rosado preferido en Chile, porque tiene más de un 70-80% de mi cepa tinta favorita en Chile, que es la Cabernet Franc. Así que estoy aquí feliz y empecé a salivar mucho antes de hacer este programa. Pero intentando acercar este mundo que nos hace sentir tan miserables, que ocupamos un espacio tan pequeño en la línea de tiempo de nuestro planeta. Por ejemplo, Eder, Cristian, a ver, quizás se van a reír, pero por ejemplo, podría darse el caso de que un consumidor de vino, que es a quien finalmente queremos dirigirnos para que aumente el consumo de esta maravilla que tenemos en Chile, podría pararse frente a la góndola de un supermercado y, por ejemplo, ver, ese vino, los suelos son del periodo Cretácico y este vino son del periodo Jurásico, me compro el del periodo Cretácico. ¿Se podría dar en la práctica mundana, simplificando todo tu conocimiento, Eder o Cristian? O sea, desde la geología no tendría mucho sentido. Allá. Más allá de lo que uno pueda saber desde de los periodos geológicos, uno tiene que entender de que cuánto tiempo tiene el suelo que está en el viñedo, y finalmente estamos hablando de miles de años y ya no de millones de descomposición. Entonces, cuando hablamos de periodo antiguo, no sé, pensemos en los dinosaurios, cuando se extinguieron los dinosaurios en el Cretácico, no era esta la configuración de planeta que teníamos, no existía Sudamérica como la conocemos hoy día. Cuando se empezó a levantar la cordillera de la costa, no existían los continentes como los vemos hoy día. Estábamos más cerca de lo que era el supercontinente Pangea, un único continente y un único océano. Entonces no tendría mucho sentido hablar de un vino del Jurásico versus un vino del Cretácico, por decirlo de forma simplificada. Perfecto. Porque la viña Vic, los viñedos de Vic, en el Valle de Millagüe, están ubicados en la cordillera de la costa, que es una cordillera más antigua que la cordillera de los Andes. Ahí, Cristian, ¿eso en qué influye en tus fantásticos vinos? Bueno, ahí hay una cosa que hoy día se incorporó en la legislación chilena, que es, además de la división por valles, se hace la división Andes, centro y costa, dado la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Claro, la cordillera de la costa es más antigua, ahí los millones de años nos puede dar exacto, pero entiendo que es como el cordón más antiguo, al menos de Sudamérica, la cordillera de la costa. Claro, tiene suelos, hay más suelos graníticos, hay diferencias de suelo con los Andes. Ahí el gran experto de él, que esas diferencias sí marcan
los vinos, además de que los vientos cambian, son más preponderantes en la noche en los Andes, durante la mañana y el día en la costa, con direcciones diferentes. Entonces, elegir un vino de cordillera no es lo mismo que elegir un vino de la cordillera a la costa. Me refiero a un vino de los Andes con un vino de la cordillera a la costa en el mismo valle. Por lo tanto, sí podría existir que alguien se pare en la góndola y diga, bueno, a ver, voy a elegir de tal valle vinos de los Andes y de la cordillera de los Andes, voy a elegir vinos de la cordillera de la costa y voy a comparar dos, por decir, dos Carmener, dos Cabernet Sauvignon, etc. Hoy día puede pasar porque la legislación nos permitió dividir, además de por valle, como lo conocíamos antes, desde el norte al sur y pasando por los de la zona central, que son los más conocidos, Maipo, Cachapoal, Colchagua, Maule. Hoy día está los cordilleras centro o entre valles más bien, entre valles y costa. Pero los años sería entretenido y ver las diferencias de suelo con él, que nos especifique ahí cuáles son las grandes diferencias. Sí, bueno, ahí eso toma mucha relevancia. Un vino de la costa no es lo mismo que un vino de los Andes, pero no tiene que ver con los millones de años de la roca de la cual proviene. Que finalmente lo que importa es en qué minuto esa roca empezó a convertirse en suelo, porque los vinos y las plantas viven en los suelos y no en las rocas, más allá de que un suelo pueda ser rocoso. Y esa formación de suelo es una formación moderna, estamos hablando de miles de años, no mucho más, cientos de miles de años tal vez. Entonces no tiene mucho sentido hablar de la edad de esas rocas para referirnos al suelo, pero lo que dice Cristian es muy cierto. La cordillera de los Andes guarda una diferencia importante con la cordillera de la costa y con el entrevalles, que afortunadamente se puede hacer una diferencia entre estas tres macrounidades. No obstante, siento que todavía estamos al debe porque Chile tiene una variabilidad mucho más compleja que eso, y sin ánimo de complejizar al extremo, creo que nos falta una zona importante dentro de esas tres que se olvida y hoy día son parte de una zona que gana prestigio en los últimos años, que es la zona del norte chico. El norte chico, también dentro de un movimiento que estamos tratando de formar con algunas personas del norte, es el norte verde, y el norte verde hace relación a la viticultura que se da en los valles transversales, que finalmente no es ni costa, no es Andes y tampoco es un valle. Es una particularidad que a todos nos enseñan también en el colegio de temprana edad, pero que se nos olvida que existe, y es un lugar donde la viticultura, bueno, y todo lo que la agricultura en general tiene cientos de años de evolución y desarrollo desde las primeras tribus nómades que se instalaron en ese lugar hasta hoy, y se nos olvida. Entonces yo invitaría un poco a hablar de estas cuatro unidades: los valles transversales, los Andes, la costa y los entrevalles, digamos, como los cuatro rasgos fundamentales de la viticultura de Chile y que nos hace sentir tan orgullosos con los vinos que salen de cada uno de esos lugares y que son absolutamente distintos entre ellos. Ahora, Eder, si yo fuera presidente de Vinos de Chile o ocupara un cargo que decidiera los destinos del vino chileno, yo no me la jugaría por una cepa. Insistiría que la personalidad del vino en Chile proviene para mí de dos lugares: vinos costeros, corriente de Humboldt, y vinos de altura, cordillera de los Andes, o cordillera de los Andes, corriente de Humboldt, cordillera de la costa. ¿Tú pondrías ahí una apuesta, pondrías ahí tus fichas, o habría que irse por cepas o por norte y sur de Chile? Creo que, insisto, creo que intentaría darle un poquito más de granulometría a esto y no tratar de simplificarlo tanto, porque Chile no es simple. Chile es largo, Sí. es estrecho. Cuando hablamos de los vinos costeros y hablamos de la cordillera de la costa,
se nos olvida a veces que solo los que están realmente mirando la costa, de cierto modo, son los que tienen una influencia directa de esa corriente de Humboldt, pero los que están en la cara más bien hacia el oeste, oriental de la cordillera de la costa, es bien poco lo que reciben de esa corriente de Humboldt, porque la cordillera actúa como una barrera. Entonces, tampoco hay una relación en ese sentido. Y sin ir más lejos, los vinos más premiados que tenemos históricamente, no en el último tiempo, el día a tiempo está muy competitivo todo con vinos de gran calidad, pero históricamente el valle más prestigio que tenemos es Maipo, y Maipo no es ni Andes ni costa. Entonces ahí hay un competitivo bien robusto para ese punto. Y Millahue. Millahue lo tiene todo para mí. He tenido la fortuna de estar en Millahue, me hablaba de esas 300 hectáreas. Es un campo enorme, con exposiciones enormes, que tiene cañones, que tiene valles, tiene planicie, tiene suelos aluviales, tiene coluviales, tiene granitos, tiene rocas sedimentarias, todo en un contexto de la cordillera de la costa, donde hay influencia también, puede haber influencia marina, donde podemos hablar de suelo de distintos orígenes geológicos. Las exposiciones generan microclimas que hay que saber entender, hay que saber leer y saber sacarle provecho. Y creo que en ese sentido, toda esa variabilidad que está en Vic, yo creo que recién está dándose a conocer y está empezando a destacar de manera muy muy rápida, y creo que todavía no se ha dicho todo respecto a lo que puede darnos Millahue en ese sentido. Ahí estamos trabajando con un nuevo blanco que está maravilloso. Y bueno, ahí justo pasaba lo que tú dices, que esta formación, nosotros tenemos justo una parte donde pega justo con la dirección del viento, que es más baja, y se mete un tubo de viento que nos ayuda, es fantástico, nos ayuda mucho. Y es verdad lo que dice, o sea, tenemos tantas distintas exposiciones, distintos suelos, que esa variabilidad nos permite tener complejidad de sabor. Que la complejidad se entiende como muchos sabores, no difícil. Uno cuando habla de complejidad en el vino no habla de dificultad, sino que la complejidad es que como cada uno de nosotros tiene habilidades distintas para tomar aromas, ya sea porque es natural la habilidad o la formé, cuando hay un vino complejo, saltan tantos aromas que cada uno es capaz de identificar distintas cosas, y eso hace el vino muy entretenido. Y justamente lo que pasa aquí es lo que dice Eder, que hay distintos tipos de suelo, que hay distintos tipos de exposiciones, hay distintas alturas. La parte del fondo, el campo es donde entra más viento, entonces hay un grado y tanto y medio de diferencia con el otro lugar. Entonces, la variabilidad entrega sabores, que nos permiten ir jugando con las mezclas y darle esta complejidad al vino. Y la verdad que es verdad, todos los años encontramos algo nuevo. Así es que es como que no se agota, pero hoy día estamos con los blancos y está tan fantástico. Hicimos una plantación con una formación distinta, así que lo estamos pasando bien con todo el equipo, probando y viendo para dónde va, y estamos contentos con los resultados. Pero eso es Chile, o sea, esto lo podemos llevar a otro rincón de Chile donde se genera una cosa no igual, pero parecida, en el sentido de que la diversidad de Chile está en estos distintos rincones que hay que ir descubriendo, y ahí así sale el norte verde, hay en el super norte, ahora estamos yendo más al sur, y una de las grandes gracias de Chile para siempre es la diversidad, y que todavía nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Y si seguimos trabajando por la calidad, por mostrar este terroir de una manera cada uno distinta, consistente, seria, Chile tiene un futuro a través del vino increíble. Y cada vez estamos ganando más espacio. Han habido ya desde Maipo muchos representantes que nos han llevado a muy buenos resultados y grandes vinos. También a Palta, hoy día están haciendo Millahue, después pueden venir otros, y que cada uno genere el espacio para mostrar Chile es fantástico. Y tenemos que apoyar al que sea que le vaya bien, que salga bien. Este año, por ejemplo, el anterior, no fue solo positivo para nosotros,
Nosotros, claro, logramos el campeonato mundial del 50 Best, súper bueno para Chile, lo logró. Pero también hubo Bodega Santa Rita, logró Ford, Ventisquero logró One Enthusiast. Oye, hay que celebrarlos a todos. Don Melchor, Wine Spectator, o sea, todos hicieron un gran trabajo para poner a Chile allá adelante. Lo que pasa es que nosotros somos una zona que se descubrió hace 20 años y que está empezando a dar para hablar y a mostrar grandes vinos y a instalarse rápidamente en los grandes vinos del mundo, que lo que es explosivo, es como rápido, como, uy, estos gallos en 20 años se metieron ahí y hoy día son reconocidos y esto y lo otro. Pero Chile viene haciendo grandes cosas y nosotros mismos no nos celebramos tanto. Eso es una cosa que deberíamos aprender, a que si al otro le da bien, lo celebramos entre todos, ¿no es cierto? Y le damos pompa y nos creemos esto para hacer que los que vienen más atrás, los jóvenes, vean que es capaz Chile de hacer esto, de estar número uno y de seguir número uno y de seguir logrando hacer cosas distintas, encontrar zonas diferentes y seguir mostrando este país que es gigantesco en potencial. Y cuando hacemos las cosas bien definidas, con consistencia, logramos llegar a grandes resultados. Y eso es lo que pasó aquí en Millahue y somos un representante más para entregarle al mundo lo que es capaz de hacer Chile. Y hoy día Vic está haciendo esta vitrina y que ojalá de estos salgan otro y otro y otro y empecemos a mostrar que el potencial que tenemos es increíble. Eder, ¿hay algún lugar de nuestro extenso y largo Chile, alguna fractura tectónica, algún choque de placas que tú pudieras visualizar como un lugar con potencial para plantar la vid y sacar vinos excepcionales? Hoy las preguntas difíciles que me estáis haciendo. Pero entretenido, recojo el guante, acepto el desafío. No, en general no, porque esas fallas y lo que hicieron, todas esas fallas tectónicas, un poco nos dieron el país que tenemos hoy día. Yo creo que gracias a esas fallas, los movimientos que tenemos hoy día asociados a los sismos y terremotos no nos cambian la geografía actual que vemos, ni van a cambiar los futuros. Lo que sí me gustaría destacar que cambia, la roca hablamos de millones de años, la evolución de la Tierra también en millones de años, la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, en nuestro tiempo, en nuestra vida, siempre ha estado ahí. Lo que no ha estado ahí, y creo que ahí hay un llamado a seguir buscando y seguir explorando, es el clima. El clima está cambiando. Por ejemplo, hoy día estamos, tú en la apertura de este programa indicabas que la larga faja de tierra aquí llamada Chile, donde tenemos vino, Cristian me acaba de mencionar el Norte Grande incluso con vino, pero hoy día estamos destacando el sur de Chile y cada vez más al sur. O sea, estamos hablando de Chiloé, estamos hablando de Chile Chico, en Patagonia antes hablábamos hasta Osorno lo encontrábamos extremo y hoy día ya cruzamos ese umbral. ¿Qué ha cambiado? ¿Han cambiado los suelos? Los suelos siempre estuvieron ahí. Lo que ha cambiado es el clima. El clima ha permitido que esos lugares con suelos particulares hoy día tengan esta asociación clima-suelo que permite realmente un desarrollo de la viticultura y explotar y explorar lo que estos lugares hoy día nos pueden dar. Yo creo que ahí está un poco la gracia de lo que está pasando en Chile hoy día y que aún creo que está por descubrir y desarrollarse. No, es que esta pregunta te la hice porque estoy buscando en dónde invertir. No, broma. No. Pero ahora se viene lo más extrañado durante el verano, durante febrero. Incluso acá en el canal recibimos sacos con cartas, algunas cartas perfumadas, que preguntaban cuándo regresa la resiliencia del vino. Esta sección que es iniciativa de nuestro estimado panelista Cristian Vallejo, así que ahora a continuación regresa marzo
la resiliencia del vino. Bueno, gracias Max. Hoy traigo dos frases, una de alguien que es contemporáneo y otra de alguien que no ha pasado tanto tiempo, pero que ambos son muy conocidos. La primera dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Y la segunda dice: la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Pablo Picasso. Muy bien, qué bueno tenerte de vuelta con la resiliencia del vino, y a mí se me fue por ahí con la respuesta de Eder a mi pregunta. Recordé lo que dijo Pablo Neruda de nuestro país. Dijo: Chile no es un país, es apenas un paisaje. Así que hay un poco aplicar poesía a este país que es telúrico de su creación. Pero también, como lo mencioné al principio, hay una, no sé si decir cristian mito, leyenda, tendencia, y no quiero atacar al rubro ni a tus colegas, pero dicen que los mejores vinos no los hace un enólogo, sino que un dentista, un contador, un abogado, o en este caso un geólogo, que nos trae esta primicia que este año, esta cosecha, vamos a tener un vino firmado por Eder González. ¿Qué nos puedes anticipar de lo que se viene? Blancos, tintos, espumantes. Eder. Bueno, sí, efectivamente una primicia, algo que no hemos comunicado mucho, pero me gustaría aclarar que el vino no es de un geólogo. No soy yo el que hace vino, yo siempre he predicado pastelero a tus pasteles. Nos asociamos con un gran amigo, Rodrigo Concha. Él es un enólogo que ha ganado alta reputación en los últimos años. Somos vecinos, amigos, consumimos vino, tomamos vino, catamos mucho vino de todos lados y hablamos de vino. Entonces, naturalmente, en algún momento se nos surgió la idea casi natural, casi por osmosis, que tenía que pasar, que era de hacer un vino junto, un proyecto junto, donde podamos unir nuestras dos profesiones, nuestras dos miradas del vino, yo desde los suelos, desde los lugares particulares, y él desde la precisión enológica, de poder crear un proyecto conjunto que tratara de rescatar eso, tratar de rescatar y buscar lugares particulares en Chile. No estamos descubriendo la rueda, no estamos yendo donde otros no han ido, pero estamos tratando de encontrar esos lugares con cepas que tal vez ya hayan estado plantadas, pero que a nuestro parecer son lugares que podrían dar quizá un poco más. Y así hemos identificado lugares, un proyecto que partió el año pasado, con un Cabernet Sauvignon que está durmiendo hoy día en barricas nuevas y usadas. Y este año 2026 cosechamos también un Sauvignon Blanc, que pretendemos que salgan a fin de año, por lo menos el Cabernet Sauvignon y el Sauvignon Blanc, ojalá antes de la próxima vendimia, bajo la marca Deriva, que es nuestro proyecto que espero este año que podamos lanzar un poco más, con más publicidad y todo, y es un vino serio, un proyecto grande, un proyecto importante. Es un paso importante de los dos y queremos darlo con calma, queremos trabajarlo a escala súper humana, súper pequeña, con paciencia, y que el vino hable, que el vino nos diga cuándo está listo, que el vino nos diga cuándo es momento de embotellar y mostrar, y no apurar ningún proceso, respetar el proceso, respetar el lugar, respetar los procesos. Creo que esa es un poco la filosofía que queremos perseguir, y es lo que queremos proyectar con nuestro proyecto. Estamos hablando de cuántas botellas, más o menos. Sí, aplausos. 1000 botellas en un principio este Cabernet Sauvignon, y probablemente unas 2000 el Sauvignon Blanc por ahora, y ya estamos pensando en nuestro tercer vino, que es una búsqueda más bien de interés personal.
creo que tanto para Rodrigo como para mí la garnacha es una de nuestras cepas favoritas y vamos a tratar de que sea parte del portafolio, pero y eso ya pensando en la vendimia 2027. Bueno, ustedes ahora que escucharon, es por eso que yo, y se me pasó al final de la primera parte del programa, cuando digo vayan a Feria de Vino, nunca le pidan descuento, atención, cariño a un productor de vinos, porque así es tanto el trabajo que hay. Ustedes lo acaban de escuchar en estos vinos que se vienen de Eder. Así que siempre, si el viñadero dice 5, 5, 10, 10. Nunca rebajas. Así que estaremos esperando. Llame ya. Yo ya me inscribo con una cajita de 6 blancos y otra de 6 tintos. Así que continuamos. ¿Y por qué nuevamente desde una visión geológica el Valle de Millahue es tan único? Porque a mí Cristian me explicó una vez que hace millones de años, o sea, a ver, en Mapudungún Millahue significa milla es oro y hue es lugar. Pero Cristian me explicó que no era porque ahí hubo alguna veta de oro, sino porque iban, a ver, en Millahue hay un tranque, laguna, y Cristian me explicó que ahí iban los animales a beber. Y los habitantes de ese valle, cuando los animales estaban saciando su sed, los cazaban. Entonces había comida, había sobrevivencia, había oro, había riqueza para seguir sobreviviendo. Pero además de esto, Cristian, ¿por qué Millahue es tan único, es tan especial y en el futuro cercano o mediano nos debería seguir dando vinos tan fantásticos para Chile como tu 100 puntos cosecha 2021? Sí, bueno, ahí estamos felices también porque la 22 logró también 100 puntos con otra publicación, así que No sabía, salud por eso. sí, logramos con el 22 100 puntos con Gilbert Gaillard, que es una publicación francesa que vendría a ser como el Wine Spectator, muchas gracias, como el Wine Spectator de Estados Unidos. Y logramos otro hito ya, porque Gilbert y Gaillard con el 2021 nos dio 100, o sea, el 21 tiene doble 100, pero nos dio 100 y no habían dado un 100 de hace 15 años. Y la última vez fue un champán francés, que esto fue el año pasado, ¿no? O sea que el 2010 por ahí fue la última vez que habían dado un 100. Y esta es la primera vez que se lo daban a una viña sudamericana. Y resulta que al siguiente año nos volvemos a sacar 100 puntos con Vic 2022, lo cual también es un hito porque es la segunda vez que una bodega sudamericana saca 100 puntos y además 2 años seguidos, así que estamos muy contentos. Pero en términos geográficos de lo que pasa ahí es lo que hablábamos, la complejidad. Y otro, el compromiso por calidad. Y tercero, es una historia detrás de todo esto. Para cuarto, lograr un vino que no solo sea 100 puntos, sino que sea rico de tomar. Nuestro objetivo como equipo es, claro, lograr los 100 puntos, lograr este tipo de cosas, son siempre calificaciones que dejan una buena impresión. Pero lo más importante es que si alguien toma el vino, termine la botella, porque no te das cuenta, es tan rico el vino, conversaste aquí y allá, que baja, porque este vino te va excitando todos los sentidos, los sabores, te va conversando. Y eso es una cosa que viene de lo que ya hablamos de esta diversidad. Ahora, en términos de la historia, lo que sucedía ahí es la laguna de Tahuatahua. En el fondo, este valle estaba encerrado, o sea, entonces se generaba una tremenda laguna que fue drenada hace varios años atrás por algunos de los dueños de este lugar. Y ahí aparecieron osamentas de formaciones indígenas de hace mucho tiempo. De hecho, donde estamos nosotros hay una pirca incaica. O sea, estamos hablando de miles de años. Entonces, claro, como estaba esta tremenda laguna, había muchos vegetales y digamos, comida, había muchos animales y habían mastodontes. Por lo tanto, cazaban mastodontes. Imagínate, tenían carne para un buen rato. No existían los refrigeradores, así que tenían que comer rápido. Pero, o sea, y todo eso está en el museo de
de ahí de Santa Cruz. Entonces uno puede ahí repasar la historia de todo lo que sucedía en este valle. Millagüez, nosotros estamos en la parte superior, pero todo esto sucedería en la parte más baja. Y hoy día hay un montón de historias. Han encontrado cacharros, han encontrado puntas de lanza, han encontrado muchas cosas ahí de estos indígenas del momento. Y imagínate una pirca incaica y también pucarás incaico. Así que hay mucha historia en ese lugar. Y bueno, y en una cordillera que tiene tanta historia, porque yo te quería preguntar, ¿cuántos años tiene la cordillera de la costa? En un número particular no te lo puedo decir, pero es un periodo de formación. O sea, la cordillera de la costa, si uno data las rocas, puede encontrar rocas del Jurásico y dice 150 millones de años. ¿Pero qué significa eso? Básicamente significa que es el momento donde esa roca se volvió de un estado líquido a un estado sólido. En el caso de las rocas volcánicas que pueden haber en la cordillera de la costa, particularmente en Millagüez, claro, podríamos hablar de que esa roca tiene esa edad y la descomposición, bueno, expuesta a superficie puede tener un tiempo más moderno. Pero también hay otro tipo de rocas que, por ejemplo, tienen 250, 350 millones de años, pero que son rocas intrusivas como granito o todo eso también un poco muy cerca de Millagüez, que finalmente no significa que tengan ese tiempo de evolución como suelo, porque es el momento donde cristalizaron en profundidad. Entonces de ahí que se pusieron, han pasado otros tantos millones de años. Entonces finalmente, si tenemos que la cordillera se empieza a formar al 150, se termina de formar un poco más cerca de los de 50 millones de años. Entonces, sumando y restando, tenéis 100 millones de años más o menos de evolución de una macroforma, antes de que se empezara a elevar la siguiente macroforma, que es la cordillera de los Andes, que es mucho más joven, partió a formarse como entre los 50, un buen empujón después más o menos los 30 millones de años, y hoy día sigue en formación, digamos. El cordón activo volcánico está ahí hoy día. Los volcanes ya no están en la cordillera de la costa, ahora están en la cordillera de los Andes, y es una macroforma en formación. Oye, y no, pero, o sea, hablando en millones de años, nos preocupamos si la AFP nos va a cubrir al final de nuestras vidas. Pero no somos nada. Millones de años, 10 años, estamos llegando al final de este programa y quisiera ya empezar a despedirnos, pero aprovechando que estamos en una casa universitaria, Eder, ¿tú recomendarías a jóvenes hoy día elegir la carrera de geología pensando en insertarse en el mundo del vino? Nos quedan 5 minutos. Eder primero, de ahí Cristian, y nos despedimos. La respuesta corta es sí, pero me gustaría tirarle la pelota a Cristian. Un poco porque las ganas son una cosa, pero la fuente laboral la genera la industria. Yo creo que tiene que existir más desde la industria el interés por generar más espacio para la ciencia. Yo soy un agradecido de la industria me ha dado espacio para desarrollar algo que nació como un hobby y hoy día una profesión. Y para que otros estudiantes o otras nueva sangre vuelva y se acerque al vino, creo que necesitamos abrir estos espacios, y creo que este programa también, Max, creo que hace eso. Este programa invita a profesionales de la industria, tal vez fuera de lo tradicional, como la geología u otro, a hablar de esto. Así que por mi parte aprovecho también de agradecer la invitación y destacar este espacio. Creo que se necesitan más espacios como esto para poder hablar de vino y hacer que la gente se acerque al vino desde la ciencia, desde el consumo o simplemente desde la pasión. Cristian, gracias. Estamos de acuerdo. Yo creo que hoy día lo que necesita la industria es contar historias, es contar diferencias, es contar lugares nuevos, y para eso lo que tenemos que invertir como industria, como país y como un producto. A veces la palabra producto no me gusta tanto, pero este resultado que es el vino de la naturaleza, mostrarlo
identificarlo con distintas zonas, y para eso necesitamos profesionales que nos ayuden a encontrar esos lugares. Y claro, si es la industria que tiene que empujar, creo que la industria también tiene que hablar con más allá de solo la industria, porque hoy día es un tiempo difícil para la industria, pero creo que justamente buscar nuevas alternativas, nuevas respuestas y nuevas formas es la manera de incentivar a que la gente vuelva al vino, y el vino se vuelva a poner adelante como una cosa cultural. Porque el vino tiene una gran gracia, que junta a la gente, cuenta una historia de un lugar, cuenta la historia desarrollada en la enología. Por ejemplo, nosotros hablamos de la enología circular, que es un sistema que nosotros desarrollamos. Pero toda esta información nueva es muy atractiva y es súper cultural, porque además traspasa la cultura de la agricultura hacia la gente de lugares, y se tiene que transformar en un hecho de cultura, de compartir, porque todo con medida. El vino no es malo, al contrario, junta, lo decía el poeta, tú nombraste recién a Neruda, pero una de las cosas que le gustaba al poeta y decía es que el vino abre el alma y entras en un momento en que tú eres sincero y puedes conectarte con los demás. El vino junta familia, alrededor del vino se juntan los amigos, son momentos que son clave, y hoy día entregar nuevas cosas yo creo una de las claves de poder alimentar y volver a hacer el vino, colocarlo delante, y necesitamos profesionales que tengan estas nuevas ideas, que extraigan y que vengan frescos y que conocimiento, y una de las cosas es la geología. Así es, Cristian, como se dice en el campo ahí al fondo, a ese quincho hay que echarle humo, así que quizá el próximo programa va a ser allá en tu casa. Así que muchas gracias, Eder, por estar en Los Vinos Cardinales, televisión y radio. Bienvenido de vuelta ahora en imagen, Cristian, y gracias por escucharnos, gracias por vernos. El vino chileno es nuestro, hay que enaltecerlo y, como decimos, elevar las copas. Y los vinos cardinales son, los 4 vinos cardinales son 3, el sur y el norte. ¡Salud!